Buenas tardes. En la sala de audiencias del establecimiento penal de sentenciados de la ciudad de Huaraz, siendo las 3 de la tarde del día 6 de enero del año 2017, se va a dar inicio a la audiencia de prolongación de prisión preventiva en el expediente número 2016-74, seguido contra Nelson Rolando Ativo Leandro, por el delito de violación sexual en agravio de la menor de iniciales MRP-LL. Dirige la audiencia la señora juez Nancy Flor Menacho López. Asimismo, se les hace presente que la audiencia será grabada en audio, conforme así lo establece el Código Procesal Penal. Señor representante del Ministerio Público, acredítese. Señora juez de investigación, muy buenas tardes. Colegas de la defensa del investigado, muy buenas tardes. Procesado. Por el Ministerio Público concurre José Alburquerque Santisteban, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Yungay. Domicilio procesal el 28 de julio, sin número Yungay, teléfono de contacto 9490-22367 y correo electrónico josemarco89@hotmail.com. Gracias. Señor abogado, ¿se acredita? Buenas tardes, señora magistrada, especialista de audio. Quien le saluda es el abogado Oscar Durán Fernández, con registro de colegiatura de Lima 66.095, con domicilio procesal y siendo consignado para especificar el domicilio en la casilla electrónica 36292, con los demás datos que constan en audio por ser una audiencia continuada. Disculpe, Sí, defensa conjunta. Buenas tardes con todos. Abogado Henry Antunes Milla, con registro de abogado de Ancash número 2995, para hacer defensa colegiada de acuerdo al artículo 82 del Código Procesal Penal. Gracias. Señor, ¿se acredita su nombre completo? Mi nombre completo es Nelson Rolando Ativo Leandro. Mi número de DNI es 7193-6045. Gracias. Es abogada practicante del estudio. Sí. En todo caso, quería solicitar permiso de forma excepcional, como está su colegiatura y no habiendo oposición del Ministerio Público. Señor representante. Continuamos entonces. Antes de dar instalar la presente audiencia, ¿alguna incidencia previa, señor representante del Ministerio Público? Señor abogado. Por parte de la defensa técnica, ninguna, señor. Vamos a dar por instalada la audiencia de prolongación de prisión preventiva. Solicitando en este acto al representante del Ministerio Público que oralice su pedido. Se le va a conceder, señor representante del Ministerio Público, 20 minutos. Si usted me dice que no es suficiente el término. Sí, está suficiente, doctor. Bien, señora juez, en este acto el Ministerio Público sustenta el requerimiento de prolongación de prisión preventiva contra el procesado Nelson Rolando Ativo Leandro, prolongación que el Ministerio Público solicita se declare fundado por el plazo de 7 meses, en virtud a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer. En la causa seguida en el 109, expediente judicial 74-2016, se viene procesando al investigado antes mencionado por el delito de violación sexual tipificado en el artículo 170, numeral 1 y 6 del Código Penal en agravio de la menor de iniciales MRPY de 14 años de edad. Resulta, señora juez, que con fecha 14 de abril del año 2016, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Yungay declaró fundado el requerimiento de prisión preventivo mediante resolución número 2 de fecha 14 de abril del 2016 por el plazo de 9 meses, indicando en dicha resolución que el plazo de la prisión preventiva vencería el 12 de enero del año 2017. En ese interín y bajo la normatividad procesal contemplada en el artículo 274, numeral 1 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público solicita que al procesado se le prolongue la prisión preventiva antes indicada, en base a que concurren en la presente causa los presupuestos que establece la norma. La norma establece, señora juez, la concurrencia de 2 presupuestos.
uno, que exista una especial dificultad en la investigación o en el proceso que se le sigue, y dos, que exista el peligro de que el imputado, estando en libertad, pudiera sustraerse de la acción de la justicia. Sobre el presupuesto de especial dificultad, señora juez, puedo mencionar de que la norma procesal penal no establece qué se entiende por especial dificultad. La norma procesal penal no indica qué criterios debe tener el juzgador para poder entender lo que significa especial dificultad. Sin embargo, para eso tenemos que recurrir a la doctrina y a la jurisprudencia casatoria que al respecto se ha manifestado la Corte Suprema de Justicia. Respecto a la doctrina, tenemos que el autor Neira Flores, comentando el nuevo Código Procesal Penal, indica que especial dificultad se entiende aquel lapso de tiempo en que el proceso va a demorar en las etapas subsiguientes, es decir, etapas de investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa estelar de juzgamiento. En este caso, señora juez, tenemos que, si bien es cierto, se ha superado la investigación preparatoria porque la causa está concluida, también lo es de que todavía faltan subsiguientes etapas, como es la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. En ese sentido, César San Martín Castro también se ha pronunciado en su Tratado de Derecho Procesal Penal sobre que la especial dificultad debe entenderse como que se tiene que desarrollar una hasta las etapas hasta llegar a una sentencia definitiva del procesado, ¿no? Y eso está estrechamente ligado pues con el plazo razonable que tiene que merituarse para dichas ocasiones. En este caso, señora juez, tenemos pues de que en el presente caso sí concurre el presupuesto de una especial dificultad, no de la investigación, porque la investigación ya está concluida. Es decir, no nos podemos sustentar en actos de investigación complejas o actos de investigación que demanden pues pericias o exhortos en el extranjero, sino más bien que la dificultad que establece la norma es respecto del proceso, y como lo he indicado, la doctrina establece que el proceso debe entenderse en las etapas subsiguientes de intermedia y juicio oral. Por lo tanto, el Ministerio Público considera de que sí concurre ese presupuesto. Y dos, respecto al presupuesto de que el imputado pretenda sustraerse de la acción de la justicia, también concurre, señora magistrada, porque sin hacer un reexamen de la prisión preventiva, se puede colegir claramente de que las razones por las cuales se adoptaron la primigenia resolución de prisión preventiva no han variado, es decir, que la condición de peligro de fuga respecto del procesado se mantiene. Habida cuenta que no hay ningún acto de investigación en el proceso que pueda dar luces de que el peligro de fuga ha desaparecido o ha desvanecido. Atendiendo también, señora juez, de que el procesado solicitó una cesación de prisión preventiva, la misma que ha sido confirmada por la Sala Penal Superior, donde en la cesación también se ha ventilado el peligro de fuga. Más aún si se tiene en cuenta de que el peligro de fuga se encuentra latente en este caso porque el procesado no cuenta con arraigo suficiente para poder hacer desaparecer o hacer presumir en el juzgador que no va a abandonar la localidad o el país sustrayéndose de la justicia. No cuenta con arraigo suficiente. Dos, la gravedad de la pena que se espera en una eventual sentencia condenatoria también es de apreciar, por cuanto el delito de violación sexual, señora magistrada, es un delito grave. Más aún si es contra una menor de edad que lo pone en una circunstancia agravante del tipo penal del 170 del Código Penal. Entonces, se puede determinar o colegir a priori que en un futuro la gravedad de la pena lo va a hacer pensar al procesado de que tiene que abandonar, ¿no?, la localidad o
tiene que abandonar el país de tal manera que pueda sustraerse a la acción de la justicia. Y también se debe tomar en consideración el comportamiento que ha tenido el procesado. El comportamiento también se debe tener en consideración por cuanto al momento de que se cometió el delito, señora juez, el procesado no se puso a derecho ante la acción de la justicia, abandonando pues a la menor agraviada luego de haber cometido el delito, pero no tanto eso, sino más bien ese comportamiento post denuncia que se ha verificado porque la familia del procesado ha acudido a conversar en el domicilio de la madre de la menor, la señora Flor Yeguis Araníbal, para arreglar, ¿no? Arreglar entre comillas que se desista de la denuncia o que pueda cambiar la versión de los hechos. Eso se entiende en el Código Procesal Penal y en la doctrina como obstaculización de la averiguación de la verdad o obstaculización de pruebas, en el sentido de que está influenciando con su comportamiento a los órganos de prueba para que estos puedan declarar lo contrario o declarar falsamente. En ese sentido, señora juez, se debe apreciar ese comportamiento instantáneamente después de los hechos cometidos, que no se puso a derecho, y también el hecho de que ha influenciado a los órganos de prueba como a la madre, y así se puede verificar de la declaración de la señora Flor Yeguis Araníbal, cuando indica pues de que los procesados fueron la familia del procesado fue a verla a su casa, ¿no?, para arreglar. ¿Cuánto quieres o cuánto te vamos a pagar? Incluso le han dicho a la mamá. Entonces eso pues indica una clara obstaculización de las pruebas. Y si se aprecia también la declaración de la menor en cámara GESE, se puede también determinar de que el procesado una vez cometido el delito le dijo que la iba a ir a buscar amenazándola para que no lo denuncie, hecho que así ocurrió. Si se aprecia pues la declaración en cámara GESE, en donde la menor indica pues que un día domingo a las 8 de la mañana, posterior al evento delictivo, llegó el procesado en un carro blanco, indicándole por intermedio de dos niñas que la buscaban, y al momento de salir se dio cuenta pues que era el procesado quien la buscaba, y ahí es donde el padre de la menor agraviada logra pues hacer las investigaciones para una posterior identificación. Ese comportamiento del investigado, señora magistrado, se traduce en un potencial latente de obstaculizar los órganos de prueba. En ese sentido, se debe entender de que también podría sustraerse de la acción de la justicia el procesado de quedar en libertad. Respecto del plazo de prolongación de prisión preventiva, se debe tomar en consideración que el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado al respecto. Así como la sentencia de casación 626-2013 Moquegua, la sentencia del Tribunal Constitucional 00290-2012 habeas corpus sobre plazo razonable, y la jurisprudencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la casación 147-2016 sobre la prolongación de prisión preventiva. Concluyendo, señora juez, de que en el presente caso pues existe la posibilidad de que el imputado dificulte o entorpezca la actividad probatoria, no solamente estando en libertad, sino que también no existe un arraigo domiciliario ni familiar que le permita pues hacer desaparecer ese peligro de fuga. Y concurriendo estos dos presupuestos, el Ministerio Público, señora magistrado, considera que se concurren, y por lo tanto solicito que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva. Gracias, señor abogado.
Bien, señora magistrada. ¿Parece proceder el mismo término? Sí, no hay ningún problema. Bajo el principio de igualdad de armas, la defensa técnica considera que es tiempo suficiente para absolver el requerimiento fiscal. Señora magistrada, me extraña bastante el pedido del Ministerio Público, que en realidad está lleno de incoherencias, incongruencias y vacíos legales. No hay una correcta interpretación de la norma y me parece que el Ministerio Público lo único que ha hecho para justificar su pedido es hacer una lectura literal del artículo 274, primer párrafo, cuando en realidad el artículo 122 del Código Procesal Penal dice que tiene que estar fundamentado tanto fáctica como jurídicamente los hechos. Hemos escuchado lo que el Ministerio Público nos ha dicho y lo hemos escuchado atentamente. Sin embargo, si nosotros hacemos un reencuentro o hacemos una recapitulación de lo antes mencionado, el Ministerio Público ha empezado diciendo que no se va a hacer una revaloración de los principios de los presupuestos de prisión preventiva. Sin embargo, es lo que ha hecho. El Ministerio Público lo único que ha hecho es relatarnos, narrarnos y traernos a colación los presupuestos y los argumentos de prisión preventiva. Señora magistrada, estamos en un Estado constitucional de derecho donde la igualdad de armas y una tutela jurisdiccional efectiva debe de estar de todas maneras plasmado y enfocado en cada etapa como es esta, como este incidente, como es el caso que nos ocupa. Usted ha escuchado también, señora juez, y como juez de control de garantías debe tener en cuenta lo siguiente: la prisión preventiva es una figura totalmente diferente. La prolongación de esta es una figura totalmente diferente. Cada uno tiene un rol totalmente diferente y sus presupuestos son diferentes. El Ministerio Público nos ha relatado los hechos, nos ha dicho que fueron a buscarla, que con esto va a obstaculizar, nos ha justificado su obstaculización de la justicia o su peligro procesal basado en doctrina de dos doctrinarios, si se le puede llamar así: Neira Flores y San Martín Castro. Neira Flores dice que en la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y lo que fuera. Sin embargo, la norma es expresa y es específica. Y no nos ha mencionado, nos ha dado un concepto de lo que es o de lo que estos doctrinarios tienen por peligro procesal. Pero no nos ha dicho cómo ese peligro procesal se configura o se condice con los actos de esta investigación del caso que nos ocupa. No hemos escuchado absolutamente nada. Hacer un pedido, señora juez, no es hacer una lectura, es demostrar, como ya dije al principio, su relato fáctico, su hipótesis, su tesis imputativa que tiene el Ministerio Público, con la conducta procesal que se haya llevado. En este caso no se ha dado. El Ministerio Público no nos ha dicho cuál es la especial dificultad. No nos ha dicho cuál es la especial dificultad. De ser el caso, esa especial dificultad, señora magistrada, me parece que el Ministerio Público tampoco tiene en claro cuál es su rol funcional. Me parece que el Ministerio Público está olvidando cuál es su carácter y su carácter de persecutor del delito. Y durante cada etapa, cada diligencia que éste programe, o cada diligencia que el Ministerio Público diga, o diligencia o provea, tiene que decir, bajo apercibimiento, hay mecanismos alternativos que debe utilizar el Ministerio Público, que son los apercibimientos, la conducción compulsiva, en todo caso solicitar una incautación, dependiendo de la naturaleza, que el Ministerio Público no nos ha dicho. El Ministerio Público utiliza como criterio decir, señor, como en el Código Procesal, porque así lo entiende la defensa técnica, como el Código Procesal ampara la prolongación de prisión preventiva, solicita la prolongación preventiva, es más, por 7 meses. El Ministerio Público no nos ha dicho, tengo tales diligencias, tengo tales investigaciones, que además ya concluyó. El Ministerio Público ha reconocido que la investigación preparatoria ya concluyó. Si la investigación preparatoria ya concluyó, me parece que acá el Ministerio Público también está desnaturalizando lo que es el objeto y el fin de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal, cuyo objeto y fin es que durante la investigación preparatoria no se altere dos cosas: o la etapa de investigación preparatoria y que las pruebas ya conseguidas no vayan a sufrir alguna alteración. ¿Nos han mencionado eso? No lo hemos escuchado en lo absoluto. Si el Ministerio Público dice que a estas alturas ya concluyó su investigación, ya tiene concluidas las etapas, ¿cuál es el objeto o la necesidad que también está obviando el Ministerio Público? La prisión preventiva y la prolongación de esta está amparado por dos principios fundamentales, que es el principio de necesidad y el principio de excepcionalidad. En pocas palabras, es necesario que el investigado se quede en prisión para que llegue a una correcta o una satisfactoria, porque así lo entiende el Ministerio Público,
condena o sanción o una investigación que mi patrocinado se quede? Si el Ministerio Público dijo que ya concluyó, ya tiene los medios de prueba, según el Ministerio Público, según su tesis imputativa, ya tiene los mecanismos o las pruebas suficientes para irnos a juicio, ¿quiere decir que el Ministerio Público no está en la capacidad de cautelar o poner a buen recaudo dichos elementos de prueba? ¿De qué forma mi patrocinado tiene acaso acceso a dichos elementos de prueba? ¿Dichos elementos de prueba acaso están inconclusos para que mi patrocinado pueda realizar de alguna forma la alteración? Manifestaciones ya se tomaron, diligencias ya se realizaron, pruebas ya se hicieron. ¿Cuál es el fundamento? ¿De qué forma sobre unas pruebas ya realizadas y contenidas en un acta se entiende de qué forma mi patrocinado va a interrumpir, va a alterar o va a tergiversar dichas pruebas? No nos ha mencionado. Segundo, así lo entiende el Ministerio Público su dificultad. Para nosotros todavía queda fofa ese pedido. Nos ha hablado de que el investigado no tiene un arraigo suficiente. Y nos ha repetido como 2 o 3 veces. La pregunta es, ¿nos ha mencionado el Ministerio Público qué entiende él por arraigo suficiente? Nos ha dicho, no tiene arraigo suficiente porque el arraigo suficiente es esto. Y como él no cumple con esto, no tiene arraigo suficiente. ¿Nos ha dicho? No nos ha dicho. ¿A qué le llama arraigo suficiente? Si el Código Procesal Penal para establecer la prisión preventiva, el artículo 268, 269 y 270 establecen arraigo en el país, así lo dice la norma. No dice arraigo en el distrito judicial, no dice arraigo cerca a la dependencia fiscal ni cerca de la dependencia judicial. ¿A qué le llama arraigo? Se ha demostrado tanto en prisión preventiva como en el cese de este, y el Ministerio Público no se ha opuesto a lo siguiente, que mi patrocinado tiene arraigo familiar. El Ministerio Público en su tesis imputativa ha hablado sobre un taxi al cual mi patrocinado se dedicaba trabajando. Eso es arraigo laboral. ¿Acaso arraigo laboral es que él tenga que tener o su propia empresa, o su propia casa, o tenga que tener sus hijos de repente que los esté manteniendo hasta la fecha? Su condición de robo en cárcel no le permite hacer esas cosas. Entonces, señora magistrada, ¿a qué le llama arraigo el Ministerio Público? La norma dice arraigo en el país. En el caso de extradición, la Corte Suprema ha dicho que aun cuando un investigado tenga la facilidad de salir de Perú a España, como se dio el caso de, no recuerdo el nombre, la Corte Suprema ha dicho que 2 cosas muy importantes: que la sola prognosis de pena no es elemento suficiente para determinar una prisión preventiva, menos la prolongación de esta. Y aun cuando éste tenga un arraigo, primero el Ministerio Público debe de acreditar cuál es su reporte de migraciones para ver con qué frecuencia va y viene. Además, el Ministerio Público en su arraigo domiciliario lo ha venido notificando hasta la fecha, o por lo menos hasta 2 o 3 disposiciones atrás. Entonces, ¿cómo el Ministerio Público pretende desconocer un hecho que él mismo ha hecho? Suena cacofónico, suena risible quizá, pero es el pedido del Ministerio Público. Nos ha mencionado también que él ha vulnerado en este momento el entendido del artículo 3 del Código Penal, que es de obligatorio cumplimiento y de carácter obligatorio para la interpretación. Nos ha dicho, como ellos o como el investigado fue a visitar a la menor, debe entenderse, porque así nos ha dicho, debe entenderse que él se sustraerá de la acción de la justicia. O sea que el Ministerio Público está entendiendo analógicamente cuando el artículo 3 del Código Penal prohíbe la interpretación por analogía. ¿El Ministerio Público qué pretende con este pedido? O sea, porque hubo un acto de investigación y nos ha dicho, no, el señor ha tenido una conducta durante el proceso que nos haga sospechar, porque eso dice, nos hace sospechar que se va a evadir la acción de la justicia o se va a sustraer de esta. Me parece que el Ministerio Público se ha olvidado de su pedido de prisión preventiva. Lo detuvieron, solicitó detención preliminar e inmediatamente, el mismo día, prisión preventiva. ¿Cómo se le puede determinar una conducta procesal durante ese periodo que fue que él estuvo en la carceleta y luego pasó a prisión? ¿Se le puede determinar una conducta procesal durante esa etapa? La conducta procesal es aquel acto que tenga, si el Ministerio Público no lo ha entendido, es aquel acto que tenga el investigado o los allegados a este durante todo el proceso de investigación. Y no hay un solo acto. Y si así lo fuera, el Ministerio Público solamente se está basando en hechos hipotéticos. Porque no nos ha dicho, señora juez, acá tengo un acta donde los familiares han venido a quejarse y han dicho que este señor ha ido a buscarme.
El Ministerio Público se está basando solamente en hechos subjetivos y no está probando ninguno de sus alegatos, y por lo menos ninguno de los presupuestos, aunque sea. Por último, ha dicho el Ministerio Público, él jamás se puso a derecho. Señora magistrada, el Ministerio Público ha sido quien ha llevado la investigación desde el principio. Y el Ministerio Público, en las diferentes diligencias que hemos tenido, jamás a mi patrocinado, o no consta, no ha demostrado y no podrá demostrar que a mi patrocinado se le haya puesto de conocimiento de la denuncia que pesaba en su contra. A mi patrocinado lo detienen 8 días después, no por la denuncia del caso que nos ocupa, a él lo detienen por conducción en estado de ebriedad. Una persona que no tiene conocimiento de una denuncia puede ponerse a derecho. Si una persona no sabe que está perseguido judicial o fiscalmente, ¿puede ponerse a derecho? No solo nos podemos basar en hechos hipotéticos, señora juez. Se está hablando de la libertad de una persona que hasta este momento tiene la condición de inocente, bajo el principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿el Ministerio Público qué pretende con todo esto? Alargar, obstaculizar él mismo la propia diligencia. Nos ha mencionado también de que los familiares fueron a la casa de la señora, hablaron, pero de eso no existe ningún acta, son solo versiones. Versiones que no han sido corroboradas ni con testigo, ni con manifestación de la madre denunciante. Entonces, ¿en qué se basa el Ministerio Público? En hechos ficticios, en hechos hipotéticos, en vaguedades. Ahora, señora juez, con todo lo antes mencionado, el Ministerio Público está haciendo de repente, está recurriendo a su judicatura para que trate usted, cosa imposible jurídicamente, de subsanar y asegurar la investigación que le correspondía no a usted, sino al fiscal. Lo está entendiendo como que la prisión preventiva es sinónimo de que él llegue a una correcta investigación, o de que se proponga la promesa, que hasta ahora ni siquiera ha hecho, porque no estamos en etapa intermedia, de que va a demostrar la responsabilidad de mi patrocinado. Recurre ante su despacho para decir, señora juez, mientras yo adecuo mi tesis imputativa, porque hasta ahorita su tesis imputativa está fofa, solamente se está basando en indicios, y a un juicio no se va con indicios. El Ministerio Público durante toda la etapa de investigación no ha hecho un solo acto que refuerce su tesis o los elementos que determinaron la prisión preventiva. Y con eso mismo pretende ir a juicio. Y dice el Ministerio Público que ya terminó su investigación. Es todo por el momento, señora magistrada. Sí, doctor. Bueno, solo para precisar que la prolongación como institución jurídica es legítima. Y no es cierto de que se esté vulnerando el derecho de defensa o la presunción de inocencia del procesado, porque el Tribunal Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia que una restricción de la libertad no es per se absoluta, sino más bien que puede ser restringida cuando la ley así lo determine. Entonces, si es legítima la prolongación, entonces vamos a volver, en todo caso, a aclararle a la defensa cuál es los fundamentos del Ministerio Público. El Ministerio Público se sustenta no en la especial dificultad de la investigación, sino en la especial dificultad del proceso que establece el artículo 274, numeral 1. Entonces, no se está solicitando una prolongación de la prisión para actos de investigación, como ya lo dije, sino para asegurar las etapas subsiguientes del proceso, y he mencionado pues a Neira Flores y a San Martín Castro, que son los que hacen un comentario respecto de la norma antes citada. Asimismo, el Ministerio Público quiere dejar sentado de que se sustenta en elementos objetivos, eminentemente objetivos en la investigación. ¿Por qué? Porque la madre de la menor ha declarado en fojas 14 al 16 de la carpeta fiscal que
que los padres del señor Nelson Antibo Leandro y del sujeto Junior Quero Bactación, que está procesado en otra jurisdicción de familia, diciéndome: vamos a arreglar acá nomás, ¿cuánto quieres? Te pagamos. Esa circunstancia, señora magistrado, para el Ministerio Público y para la doctrina procesal penal constituye una influencia a los órganos de prueba. Por lo tanto, el Ministerio Público se remite a la declaración de la madre de la menor. Asimismo, en la Cámara Gesell, que obra a fojas 21 al 28, la menor indica, se le pregunta: ¿cuándo has vuelto a ver a esas personas? El día que llegaron a buscarte. Dice: sí, sentí miedo a que me hicieran lo mismo. Me hicieran lo mismo. Llegaron el domingo a las 8 de la mañana y dos niñas tocaron a la puerta de mi casa para avisarme. En eso salgo y los veo y empecé a llorar. Y mi madre me dijo: ¿qué tienes? Y mi papá me dijo: ellos son. Sí, ellos son. Entonces ahí el imputado Nelson Antibo Leandro había concurrido a la casa de la menor a cumplir pues con sus amenazas que le había hecho en el momento mismo de la comisión del delito. Entonces ese comportamiento es lo que se tiene que evaluar, una prognosis futura de cuál va a ser su comportamiento del procesado. Estando en libertad, ¿el señor va a influenciar en los órganos de prueba? Esa es la pregunta que lanza el Ministerio Público, y se responde el Ministerio Público diciendo: sí, porque tenemos elementos objetivos de que el procesado va a obstaculizar a los órganos de prueba, como son el testigo y el agraviado. Esos dos comportamientos, señora juez, son los que permiten determinar que sí concurre el segundo presupuesto de la prolongación, como es la que exista la posibilidad de que pretenda sustraerse de la acción de la justicia. El abogado del imputado ha indicado pues de que su patrocinado tiene arraigo en el país. Oiga, el hecho de que sea chofer ¿le va a impedir a que sea chofer en otro lado? O sea, el hecho de que el señor se dedique a la actividad de colectivo, de chofer, ¿le va a quitar de la mente que tiene que someterse a la acción de la justicia? No. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de que él va a permanecer sí o sí ligado. El hecho de que sea chofer lo puede desarrollar acá, en Lima, en la selva o fuera del país. Eso no es una razón suficiente, y por eso es que el Ministerio Público decía: no tiene arraigo suficiente. Entiéndase, señora juez, la calidad de arraigo que tiene que valorar el juzgador al momento de resolver este requerimiento. Esa calidad de arraigo no permite colegir de que el señor eminentemente va a someterse a la acción de la justicia. ¿Tiene familia? Sí, tiene familia, como el abogado lo ha indicado, pero eso le impide que pueda sustraerse a la acción de la justicia. No le impide, señora juez. Por ese motivo, y aunado a ello la gravedad de la pena, es de que en el presente caso, adicionalmente a los comportamientos del procesado, sí existe un peligro procesal. Asimismo, para terminar, señora magistrada, el abogado de la defensa indica pues de que ya se ha concluido la investigación y que no es necesario ya una prolongación. Oiga, la jurisprudencia contemplada en la casación número 326-2012 ICA indica pues de que el juez de la investigación preparatoria es competente para poder resolver todos los requerimientos de prisión preventiva y de prolongación de prisión preventiva en todas las etapas del proceso, incluso en etapa intermedia y juicio oral. Si esto es así, si la casación establece de que el juez es competente para conocer prolongaciones de prisión, incluso estando en juicio oral o incluso estando en etapa recursal, entonces no se debe entender de que la prolongación ya no es necesaria una vez culminada la investigación preparatoria. Y
Y asimismo, el Ministerio Público quiere también indicar de que respecto del plazo razonable, ¿no?, se debe hacer un análisis minucioso sobre este punto, porque en la acusación que ya se ha presentado, se debe determinar que existen pruebas de visualización de video, testigos y peritos. Esas pruebas de visualización de video, testigos y peritos hacen presumir o hacen proyectar un tiempo idóneo en la cual se va a desarrollar esas sesiones de audiencias de juicio oral. Se va a desarrollar sesiones de audiencia de juicio oral por lo menos en 6 sesiones de juicio oral, con los alegatos preliminares y alegatos de clausura, y sin contar los órganos de prueba que pueda presentar la defensa o los pedidos de sobreseimiento o de acciones de improcedencia de acción que establece el artículo 350. Esas situaciones o esas circunstancias vienen a determinar que la especial dificultad del proceso hace determinar que la prolongación se vaya a un plazo prudencial que para el Ministerio Público en este caso es de 7 meses lo que se está solicitando, y que con ello no se está afectando el principio de presunción de inocencia. Eso es todo, señor juez. Parece de hecho mi réplica, señora juez. Bueno, el Ministerio Público sigue cayendo dentro de su propia contradicción por los siguientes fundamentos. El Ministerio Público presume un plazo de idoneidad. ¡Qué incongruencia! La presunción no es idóneo y la idoneidad no es presunción, es tácito. Si bajo ese criterio el Ministerio Público habla de plazo razonable, el plazo razonable solamente, el Ministerio Público solamente se está proyectando, porque así lo ha dicho, literalmente. Se está proyectando. El Ministerio Público dice, durará 3 meses, 4 meses, 5 meses, quizás 6, quizás más órganos de prueba, está bien. Pero ¿dónde está el plazo razonable? ¿Cuál es el fundamento del plazo razonable? No nos ha dicho. Es más, se ha atrevido el Ministerio Público a citar sobre un habeas corpus y un plazo, una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el plazo razonable. Nos menciona la casación, pero no nos menciona el fundamento. Lo mismo sucede con la casación ICA sobre la prolongación de la prisión preventiva. Nadie ha discutido acá si usted, señora juez de investigación preparatoria, sea o no la persona competente para determinar o valorar la prisión preventiva, la prolongación, la prórroga. No hemos discutido. El Ministerio Público nos dice y quiere de repente confundir a su despacho con esto. Dice, la casación ICA nos ha dicho que es usted, por lo tanto no se vulnera, quien debe de tratarlos. Está bien, pues, pero en esa casación nos ha mencionado cuál es el fundamento que usted debe de aplicar para una prolongación. No. Nos ha mencionado si el fundamento que el Ministerio Público habla está considerado como precedente vinculante. No. No todos los fundamentos considerados dentro de una casación se consideran precedente vinculante, y por lo tanto no todos los fundamentos deben ser acatados al pie de la norma, como está especificado. Ojo, señora magistrada, no hay que dejarnos de repente sorprender por eso. Segundo presupuesto que el Ministerio Público ha mencionado, dice lo siguiente, que su pedido se basa en elementos objetivos. Los elementos objetivos son los que han determinado para la prisión preventiva, y hasta ahora no me ha mencionado cuáles son los elementos objetivos que sustentan la prolongación. Se sigue confundiendo el Ministerio Público al pretender una prolongación con los mismos fundamentos de la prisión. Y dijo el Ministerio Público, no vamos a tocar porque la norma así lo expresa. Es más, la casación 147-2016 del caso Gregorio Santos sobre prórroga de prisión preventiva lo establece. Lo dice así. No se puede hacer una reevaluación de la prisión preventiva. El Ministerio Público, todo lo que nos ha traído es prisión preventiva. Ahora, nos dice el Ministerio Público, justifica en lo siguiente: la familia del investigado ha ido a la casa de la señora para decirle, vamos a arreglar acá nomás. Qué curioso. El Ministerio Público creo que está en una figura inquisitiva donde todo lo ve pruebas de cargo y no lo ve pruebas de descargo. La defensa técnica ha incorporado, ha sido válidamente aceptado un audio donde la familia
de la presunta agraviada es quien propone una conversación para hacer un arreglo. Y en base a esa proposición, la familia del investigado va, sin saber que había una denuncia de por medio. ¿Y por qué no lo mencionó el Ministerio Público? Qué curioso. Esa es la pregunta que también se hace a la defensa técnica, así igual que el Ministerio Público. Ahora, otro caso hipotético que nos trae, al decir, el hecho de que sea chofer no le impide que sea chofer acá, allá. Pero está bien, pues. Siguen siendo casos hipotéticos y no formales. La prolongación de prisión preventiva es un elemento o una incidencia de carácter formal, no es de fondo, y el Ministerio Público pretende validar sus fundamentos de fondo. Eso se valorará en otra instancia, en una instancia donde de repente sea juzgamiento, no acá. ¿Acaso el Ministerio Público nos ha dicho, mientras el señor estaba con prisión preventiva, se compró un carro fuera, acá tengo la prueba, acá tengo la compra, se alquiló una casa fuera? ¿Nos ha dicho? No nos ha dicho, y no tiene ningún elemento objetivo, como dice el Ministerio Público. Otro elemento que nos ha mencionado es el siguiente, que nos ha dicho que influenciará en la manifestación de la agraviada y del testigo. Mi persona, el suscrito, es el abogado desde el inicio de la investigación, o no desde el inicio, desde la prisión preventiva. Y que yo sepa, en el cuaderno o en la carpeta fiscal, no hay ningún testigo de cargo. Todos los testigos son de descargo, los que se han ofrecido, los que ha ofrecido la defensa técnica. ¿Quiere decir el Ministerio Público que va a hacer cambiar la versión de su propio testigo que ha ofrecido como defensa? ¿Así lo entiende el Ministerio Público? ¿O llama testigo a la madre? Porque la madre es quien pone la denuncia, quien pone la noticia de crímenes, no es testigo, no confundamos acá las figuras. Ahora, dice, va a de repente a alterar de repente la manifestación de la agraviada. Bajo el principio, señora juez, y aquí el Ministerio Público cae otra vez en su contradicción, la agraviada tiene 14 años. Si bien es cierto, es menor de edad, de acuerdo a la norma civil, pero no a la penal. Tiene 14 años, ella no puede ir a dar una manifestación por segunda vez, porque el principio de la no revictimización le impide. Entonces, ¿de qué manifestación habla? ¿O acaso está diciendo el Ministerio Público que va a cambiar los resultados, la transcripción de la Cámara GESEL? ¿A eso se refiere? Porque es la única manifestación que tiene la menor. ¿A eso se refiere el Ministerio Público? Nos ha hablado también el Ministerio Público. Por último, el Ministerio Público está confundido en un aspecto muy importante. La prolongación, señora juez, estipulada en el artículo 274, no tiene dos presupuestos desde el punto de vista del Ministerio Público, y aquí hay una incorrecta interpretación. El Ministerio Público, cuando yo cuestioné al inicio en derecho a la absolución del requerimiento del fiscal, dijo, nosotros no nos vamos por la dificultad de la investigación, nosotros nos vamos por la dificultad del proceso. Eso dijo el Ministerio Público, consta en audio. Sin embargo, los dos siguen siendo un mismo fundamento, porque el código así lo dice, que sea una especial dificultad en la investigación o el proceso. Y aquí hay un conector lógico muy importante que el Ministerio Público o se ha olvidado de leer o se ha olvidado de mencionar. Y, dice, y, o sea que además de forma obligatoria, no dice o, dice y, sustraerse de la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria. O sea que el Ministerio Público tuvo que habernos fundamentado los dos presupuestos. Y el Ministerio Público pretende fundamentar la parte alternativa del primer presupuesto. Y el segundo presupuesto, que además es y, no es o. La norma no dice o que me cumplas con este presupuesto o que me cumplas con el otro presupuesto. Dice que me cumplas con este y con este. Y el Ministerio Público no ha hecho una lectura correcta, ni una interpretación, ni una motivación al respecto. Entonces, señora juez, por lo antes esgrimido, por lo ya relatado y no cayendo en la redundancia, esta defensa técnica solicita a su despacho tenga bien declarar infundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva, puesto que no concurre ninguno de los elementos fácticos ni establecidos en la norma antes citada o en la invocada por el Ministerio Público. Gracias. Bueno, antes de cerrar el debate, voy a permitirme hacer las siguientes para que me precisen ambos representantes del Ministerio Público.
Lo que quería, solo con respecto a que si el imputado pudiera sustraerse de la acción, lo que quiero que me precise, de acuerdo a este presupuesto, ha variado la situación del imputado al momento porque eso es lo que dice la norma, de que solo, que es bien preciso, indica si ha variado la situación primigenia de la prisión preventiva, podría darse. ¿Y en qué forma ha variado? ¿Ha variado? Señora magistrada, la casación que he indicado, que es la casación número 147/2016 en el fundamento número 2.4.2, establece como doctrina jurisprudencial de que no se va a hacer un reexamen de lo inicial, sino que se hace un análisis de que las condiciones que adoptaron la primera decisión se mantienen. Para el Ministerio Público esas condiciones se mantienen. A usted, señor abogado, ¿le han notificado el requerimiento de control de la acusación? Señora juez, no me ha notificado ahora ni siquiera con el requerimiento de prolongación de prisión preventiva. Lo que sí ha hecho el Ministerio Público es atendiendo... No, a usted, perdón, disculpe, yo les hice la pregunta del No. Tenemos acá la resolución número 1 del 4 de enero. ¿Usted ha señalado algún domicilio procesal allá en Yungay? Sí, lo que pasa que... ¿Avenida Arias Graciani? No es mi domicilio procesal. Yo había consignado uno en 28 de julio, un bar Tigre 2, si mal no recuerdo porque no soy de la ciudad de Yungay. ¿Usted es abogado Rosario Padilla? No. ¿No le han corrido traslado todavía ¿De la acusación? De la acusación. No, doctora. Pregúntale a la llamada. Porque sí, tenemos la formalización, La acusación. La acusación. No me corre. Por eso es que de repente desconoce porque ya estamos en otra etapa. Por eso es que el representante del Ministerio Público solo le está haciendo la precisión. Cuando está sustentando el representante del Ministerio Público su requerimiento de prolongación, lo está haciendo en base de lo que va a existir más adelante, ¿no? Estamos pasando a la etapa intermedia, donde va a haber el control de acusación y el juicio oral. O sea, ya no estamos ya en la etapa de investigación preliminar, ¿no? Por eso quería preguntarle si ya le habían notificado. No me corre el traslado. Aun cuando fuera el caso, creo que se ha sustentado en el extremo de la etapa intermedia y en el extremo del juicio oral, la solución del requerimiento de prolongación preventiva. Entonces, aún cuando me hubieran corrido traslado, creo que la defensa técnica ha sido clara en establecer que los presupuestos no se concurren para este pedido. Ya, lo que quiero es, ya, lo que quiero que me precisen, ¿no? Como quiero que hay las contradicciones por su parte que está contradiciendo el pedido del representante del Ministerio Público para los efectos de tener preciso el pedido de usted. Su pedido de usted es que no se declare... Que se declare infundada. Que se declare infundada el pedido de la prolongación en base a dos fundamentos, nos dicen, ¿no? ¿Por qué? Sí. Primero, que no concurren los presupuestos establecidos en el artículo 274. Ya, por eso, ¿usted cómo sustenta a que la situación de su patrocinada con respecto a su arraigo domiciliario ha variado a la primigenia, a lo que se sustenta en la prisión preventiva? Señora magistrada, estamos en un principio de contradicción. En este no, caso, yo no... me diga para ponerle el sustento y yo para hacer el análisis. El arraigo, doctora, no ha variado. ¿No? Claro, tiene el arraigo. Yo lo he mencionado, he sido ampliamente explícito en lo siguiente. El Ministerio Público no se ha opuesto a eso. El Ministerio Público ha notificado, es más, a su domicilio real de mi patrocinado. O sea, me parece extraño que el Ministerio Público ahora diga que no tenga arraigo, si lo ha notificado en su domicilio. Tiene domicilio conocido. Tiene arraigo familiar, lo ha mencionado y dice, sí, tiene su hija, pero no es arraigo, nos ha mencionado que no es un arraigo calificado, pero ha mencionado, ha sido el término que ha utilizado, pero no nos ha dicho por qué. ¿Qué entiende el Ministerio Público por una calidad de arraigo? O sea, es bien claro, nuestra norma subsiste, se mantiene, lo que se ha analizado anteriormente o ya no se mantiene.
Con respecto al arraigo se mantiene, porque él no ha variado su arraigo. Sigue viviendo en la misma casa, sigue teniendo sus mismos hijos, no ha variado. No, claro, sino que si no, no voy a dar esta la segunda que estamos tratando de especificarlo acá para yo hacer el análisis, tomando a usted lo que está en su posición. Dice que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria, que no se establece en función a un reexamen ya resuelto en la prisión preventiva, a propósito del peligro procesal, sino sobre la base del análisis sobre si dichas condiciones subsisten o se mantienen. Yo lo que quiero que usted me diga, no, ya no se mantienen, ¿por qué? O sí subsisten, ¿no? Como dice el representante, para mí sigue. Claro, para el Ministerio Público, no, sí. Ya, ahora, para mí han variado, doctora, pero no podemos combinar, discúlpeme usted con todo respeto, no podemos combinar instituciones diferentes. Si yo dijera, ha variado, estuviera solicitando un cese de prisión preventiva, y esta no es un cese de prisión preventiva. El Ministerio Público tiene su requerimiento. En base a ese requerimiento yo le hago la contradicción. Simplemente, doctor, yo no tengo por qué decir si varió o no varió, porque si yo hubiera dicho si varió o no varió, estuviera solicitando un cese de prisión preventiva, y esta no es una audiencia convocada para eso. La norma o la casación es específica, cuando dice esos son los puntos que tienen que tratarse, o sea, lo que le estoy diciendo para usted, ¿valió? ¿No valió? Claro, es que el Ministerio Público no nos ha dado, doctora, para nosotros poder contradecir en ese extremo. Si nos hubiera justificado en ese extremo, nosotros nos hubiéramos opuesto en ese extremo. Bajo el principio de congruencia recursal, yo no puedo hablar cosas que el Ministerio Público no ha invocado y que no ha sido materia de debate. Voy a dar por concluir la presente, ya no hay ningún debate. Vamos a dar por cerrado el debate y les voy a comunicar que la suscrita se reserva su decisión por el término de ley. Voy a dar por concluida la presente diligencia.